comprendiendo que el alumnado del diplomado no es ni completamente de juristas, ¿no? Y el diplomado tiene un enfoque multisectorial o interdisciplinario. Voy a dar algunas ideas que son, digamos, más utilizadas por los abogados, pero que, como verán, no son de exclusivo manejo de los abogados. Más bien, lo importante sería que puedan ser también, ¿no?, empleados por otros ciudadanos y otros especialistas para justamente sus propios ámbitos de acción. Y como decíamos, cuando hay esta idea de derechos humanos, hay ciertos elementos que están en su auge hoy día en términos contemporáneos para justamente poner en la agenda pública y en los más altos niveles de exigencia estos atributos de las personas. Uno de ellos, sin duda, es el de la universalidad, que significa que los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin distinción de edad, género, condición social, económica, política. Universalidad es para todos, todos y todas. También alude a una idea de que no están limitados por las fronteras, lo cual es cierto, y que se tradujo en términos contemporáneos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque lo que hubo antes eran declaraciones más bien de los países, ¿no?, los procesos políticos de liberalismo, por ejemplo, en la emancipación de las colonias de Norteamérica frente a la corona inglesa, ¿no?, determinados derechos para los que se consideraban ciudadanos en esa época, o en la Revolución Francesa, en el proceso de la burguesía, en el derrocamiento de la monarquía, ¿no? Entonces son derechos que se reconocen para el ciudadano, pero no todos eran ciudadanos en esa época. Los que tenían propiedad, los que sabían leer y escribir, no estaban las mujeres, etc., ¿no? Entonces, en términos contemporáneos, el cambio importante viene de acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y esa experiencia traumática del Holocausto y otras tragedias. Entonces, la autora Roselena también, cuando habla de los tratados, va a hacer algo específico de reflexión sobre esto, simplemente lo enuncia. Cuando se habla de universalidad, se habla entonces de que los derechos humanos son para todos y todas, y no tienen límites temporales. Cualquiera sea el Estado, si es parte de la comunidad internacional, tendrá que reconocer esos derechos humanos. Y más allá de las particularidades de tipo cultural, que es una idea muy importante, porque algunos países, sobre todo en Asia, discuten en atención a sus tradiciones culturales, que algunas son milenarias, como en la India o en China, ¿no?, discuten esta idea diciendo que es del mundo occidental y no les alcanza a ellos. Entonces es algo importante porque pone sobre el tapete cuestiones centrales del reconocimiento de estos derechos. La idea de la imprescriptibilidad sí es quizá algo más jurídica y tiene que ver con que, en términos filosóficos, mientras haya personas en este mundo, habrá derechos humanos. En esa medida, los derechos humanos no se van a terminar nunca, ¿no? Ahora, hay otra idea más específica de la no prescripción, es decir, que el paso del tiempo no hace que se pierdan estos derechos, ¿no?, que tiene que ver con la materia penal. Es decir, que cuando alguien afecta ciertos derechos muy esenciales, la reacción del país o de la comunidad internacional deben ser tales que, aunque transcurra mucho tiempo, no se impida esa acción del Estado o de la comunidad internacional para castigar algunas conductas. Esa es la idea de la imprescriptibilidad de los delitos internacionales que afectan derechos humanos, por ejemplo, los crímenes de guerra, que cuando hay un conflicto armado y se mata a la persona que está rendida, eso es un crimen internacional. No solo es homicidio según la ley penal de cada país, sino es un crimen internacional. Y si ese criminal de guerra se va a otro país, en teoría, ese otro país tendría el poder de juzgarlo o de entregarlo al otro país para que sea justicia, porque ha cometido un crimen de guerra, que es un crimen internacional. Entonces, así pasen 20 o 30 años, eso no significa que la figura penal cae por el transcurso del tiempo. Y eso es lo que ha movido, por ejemplo, que a fines de los años 60 los países de Naciones Unidas, ¿no?, aprueben un tratado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Porque lo que estaba sucediendo es que, en especial en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, según las leyes penales de los países europeos, pasados 20 años, ya no se podían perseguir algunos delitos. Fue una materia muy controversial, porque algunos países, como Bélgica, no reconocieron esa convención porque decían que esa idea era innecesaria, porque ya según el derecho internacional consuetudinario,
como vamos a decir algo al final de la presentación de mi parte, es decir, aquellas normas que son de derecho internacional imperativo no necesitan un tratado para que sean obligatorias. Entonces la persecución y la prohibición del genocidio, ¿no?, la prohibición de la tortura, son tan intensas hoy día en el mundo contemporáneo que así no lo diga la ley, si el que comete esto se va a otro país, estaría expuesto a que ese país lo pueda procesar y entregar al país que lo busca. Y si ese país no tiene interés en hacerlo, ese país tendría la obligación de juzgarlo, porque ha cometido crímenes que son intolerables. Esta idea de la prescripción es la idea de derecho penal, que hace que ciertas conductas, las más graves que afecten a los derechos de las personas, no pueden dejar de perseguirse nunca. Esa es la idea central. Una pregunta, ¿ese tratado de 1960 ha sido ratificado por el Estado peruano? Sí, fue ratificado recién en el año 2003. Y el Congreso de la época hizo una declaración diciendo que este tratado solo se aplicaba de allí en adelante. Sin embargo, hay una decisión del Tribunal Constitucional de los últimos años que ha dicho que esa cláusula en particular no vale. Porque justo la idea de este tratado es reconocer que hay un derecho de los estados y de la comunidad internacional a castigar los delitos más graves sin que haya límite de tiempo. Es decir, es un tratado que justo por su naturaleza va a ser retroactivo, sino ¿para qué tratado? El Congreso peruano en el año 2003 aprobó el tratado, lo ratificó, pero dijo, lo vamos a aplicar de acá al futuro. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que esta cláusula en particular no se aplica. Y los tribunales peruanos, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, en algunas decisiones sobre desaparición forzada de personas, ha dicho lo mismo. Esos delitos no prescriben. Y mientras se oculte el paradero de la víctima, se sigue cometiendo el delito. Entonces no hay prescripción que opere allí. Entonces no es un asunto solo teórico. Ya los tribunales peruanos han tomado posición en eso. Y muy importante porque protegen en este caso a la víctima. Entonces su pregunta es muy pertinente porque no es un asunto teórico. En el Estado peruano eso ya se ha discutido. Ahora, evidentemente, como existe la declaración al momento de aprobar el Tratado de Imprescriptibilidad de 1969, en algunos procesos judiciales, la defensa de los acusados de delitos contra los derechos humanos oponen esa decisión del Congreso para decir que tal conducta ya no puede ser utilizada en contra de ellos porque el delito ha prescrito. Pero las decisiones recientes de los tribunales peruanos han ido en la línea de que ciertas conductas no prescriben. Sin embargo, hay que admitir que hay todavía un debate abierto, porque no en todos los casos se ha tomado esa definición. Entonces, hay personas que justamente dicen que en aquel tiempo la ley penal peruana no hablaba de los delitos contra la humanidad, ¿no? Y por consiguiente, esos delitos deben prescribir. Pero es un debate abierto. En todo caso, tanto el Ministerio Público peruano como el Poder Judicial, de momento, vamos a decir, están adoptando la tesis de que ciertas conductas que afectan derechos humanos, los más esenciales, en materia penal no prescriben. En todo caso, vamos a ver cuál es la decisión en los años que vienen cuando el tiempo siga transcurriendo. Pero lo vamos a dejar allí porque en este instante basta la idea básica, ¿no? En todo caso, en el diálogo podemos tomar la conversación.